Buen día amigos de Detección Aventura, esta es una emisión especial del programa Infogarch con todas las novedades de la última semana y hay mucho por recorrer. Tenemos mucha información para dar, pero antes tenemos nuestro informe semanal secundado por profesionales. Esta semana, la longevidad del cangrejo de río. Pero antes del informe te vamos a mostrar quién fue el ganador del concurso de los diseños de los billetes de 5 y 10 mil pesos promocionado por el canal Detección Aventura. Yo pienso que le va a gustar a la gente más que nada porque es un tema con el que todos por ahí pueden sentirse atraídos, representados por ahí, que quizás no pasa, por ejemplo, con los billetes de próceres o personalidades, que por ahí se genera un debate y yo creo que con esto la gente le va a gustar. Tuvimos todo tipo de personalidades, pero yo te voy a decir cuál es el billete que más me gustó. Es de la serie creada por Gonzalo Arequipa de Mendoza, Cerro Cuyano y Cóndor Andino. Ambos billetes creo que resumen muy bien la campaña del Libertador San Martín, sobre todo el de 10 mil pesos con el cóndor, esta ave que habita los 3 países liberados por nuestro prócer, Argentina, Chile, Perú. El cóndor representa la fuerza que sobrevoló y derrotó a los ejércitos enemigos, sobre todo la proeza del cruce de la cordillera de los Andes. Además, el diseño me parece muy innovador y sobresaliente. Cada moneda cuenta una historia. Cada diseño también debe contar su historia y cómo se entrelaza entre lo que es una moneda, alguien que hace algo para las redes y que lo comparte con el mundo. En otro orden de cosas, todo el tiempo recibo por Instagram, por correo electrónico, consultas de los suscriptores. En este caso, algo muy extraño, una moneda de 10 pesos de 1985 de aluminio. En la foto que me enviaron podemos ver la moneda de bronce de aluminio, dorada, de lo más normal. Se acuñaron casi 10 millones de estas monedas, con la representación de la casita de Tucumán. Pero mirá la de al lado. La persona que me lo envió asegura que es de aluminio, y de hecho parece de aluminio. Muy loco, ¿no? Lo único que se me ocurre es que, por algún tipo de error, se haya acuñado esta moneda de 10 pesos en un cospel de la misma época, pero una moneda de 10 centavos de 1983. Este cospel de la de 10 centavos mide 20 milímetros y la de 10 pesos 20,6 milímetros. O sea, la de bronce es 0,6 milímetros más grande. De hecho, en la de aluminio se nota que no quedó del todo centrada, pues esta zona es un poquito más ancha que la otra. Ahora voy a recortar la moneda de aluminio para probarla, para ver si el cospel de bronce es más grande. Así que solo falta pesarla y si pesase 1,5 gramos estaría 100% comprobado que es un error de cospel. Y te digo que estos errores son muy valiosos. No sé cuánto vale realmente, pero no me parecería descabellado pedir entre 10.000 y 15.000 pesos por esta moneda. Y de la misma manera que recibo consultas por monedas o por billetes, también me mandan hallazgos de todo tipo. En este caso les mando un saludo a Gustavo que me envió la primera alianza de oro que encontró, pero es muy extraña. Ahora te voy a mostrar, mira. Vamos a utilizar el traductor de Google para ver qué dicen estas palabras que están grabadas en la alianza y que parecen estar en árabe. Detectar idioma, cámara, importar. Ahí está, vamos a seleccionar esta zona. Al lado dice 15K95. 15K es la pureza, eso está claro. Ahí está, la traducción es déjalo ir, pero en persa. Y esto es lo que me pareció muy raro. Si alguien sabe hablar persa, estaría bueno que nos diga cuál es el significado de poner esta inscripción en una alianza.
Y por último, intercambio internacional. Recibí un sobre de Ucrania. Como ya sabés, tengo amigos en Ucrania. Hicimos un intercambio y vinieron unas monedas muy buenas. Así que te voy a mostrar cuáles son las mejores y te voy a contar algo de la historia de estas monedas que llegaron. Vamos a empezar por esta, la más antigua. Un solidus de Livonia de 1649. Esta moneda fue acuñada hace 372 años. Livonia era una región ocupada por varios países actuales, como te muestro en este mapa. En la moneda se lee en el anverso Cristina DGRS, es decir, Cristina por la gracia de Dios, reina de Suecia. En el centro se ve el escudo de armas de Vasa al que pertenecía la reina. Esta es Cristina, y uno de los aspectos más sobresalientes es que odiaba a los españoles, y muchas de las políticas que aplicó fue con el solo esmero de hacerle daño a España. Su reinado fue breve, abdicó en 1654. Del reverso se puede leer Solidus Livonaes y el año 49. Y acá se debería ver un grifo sosteniendo dos espadas. El metal es vellón, es una aleación que desde la Edad Media podía contener hasta un 80% de cobre y el resto es plata. Un sólido, que es la moneda más pequeña de Polonia durante el reinado de Augusto III y corresponde a un tercio de grossi. Pesa solamente 1,3 gramos. Esta moneda de cobre fue acuñada en 1753, hace 268 años. En el anverso podemos ver a Augusto III, que además de ser rey de Polonia y Lituania. Del reverso se puede leer el otro título, el Sax, o sea, elector de Sajonia. De todas formas, nunca mostró especial interés por ninguna de las funciones gubernamentales. Sus principales preocupaciones fueron la cacería y las bellas artes. También podemos ver en el reverso parte del escudo de armas de Augustus. Y por último, y esto sí que es alucinante, la primera moneda de medio kopek acuñada en la Unión Soviética. En 1924 se comienzan a acuñar monedas de un kopek y hasta de un rublo, pero la primera moneda de medio kopek soviética es esta, 1925. Es de cobre y solo pesa 1,64 gramos y mide 16 milímetros de diámetro. Del anverso dice proletarios del mundo unidos, en ruso, claro, y en el centro CCCP, que vendría a ser el acrónimo de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Del otro lado también dice en ruso medio kopek, y eso es todo, pero hay un poquito de historia. En 1924 fallecía Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, así que esta moneda fue acuñada en el mandato de su sucesor, Alexei Ivanovich Rykov, que como Lenin, pero en segunda instancia, ostentaba el cargo de presidente del Soviet de los Comisarios del Pueblo. No te olvides de darle like al video y suscribirte acá mismo para más videos como este.